Salmo número 53, vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿No tienen entendimiento? ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? ¿Y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, recurrimos a su presencia. Oramos, Señor, para que usted nos guíe a través de la exposición de su palabra, para que su iglesia la adore, para que su iglesia sea edificada, para que usted hable a su pueblo, para que usted nos conforme por medio de su palabra a la imagen de Cristo. Que yo desaparezca de este lugar y que sea Cristo hablando a su iglesia. Señor, que la gloria sea solamente a Él, a nuestro único Dios verdadero. Oramos, Señor, para que yo mengüe, nosotros menguemos y que Cristo sea exaltado en todo y por todos. Se lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, este Salmo número 53 tiene como autor al gran rey David. Y este Salmo número 53 está también en otro lugar de los salmos. Muchos dicen que se vuelve a repetir, que es el Salmo número 14, que son casi idénticos, a excepción por el versículo número 5, que el del Salmo 14 serían los versículos 5 y 6. Entonces hay una pequeña variación con respecto a lo que Dios haría con estos hombres impíos. El salmista aquí celebra una victoria militar sobre sus enemigos. Y al parecer aquí se vuelve a escribir nuevamente el Salmo número 14 para adaptarlo a un acontecimiento bélico específico, lo cual le da un lugar distintivo a este Salmo número 53 dentro del canon bíblico. Porque podríamos preguntarnos, ¿pero por qué está dos veces? Es porque se vuelve a escribir, pero en una instancia distinta. El contexto del autor era diferente cuando escribió el número 14, cuando vuelve a escribir muy semejante al número 53, con una pequeña variación en el versículo número 5. Entonces, por eso que lo encontramos aquí en las Escrituras, este Salmo número 53. Y en el día de hoy, mis hermanos, yo quiero en esta predicación hablar sobre la maldad del hombre. Y veremos esta predicación dividida en 3 secciones, las cuales abordarán la condición caída del hombre, la consecuencia de la maldad del hombre y la esperanza para el hombre está en Cristo. Entonces veremos este salmo, el primer versículo muy citado, muy conocido, y comienza diciendo así:
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Lo primero que nosotros debemos entender es a qué se refiere aquí el autor cuando habla de necedad, cuando habla de este necio. Aquí el autor David, cuando habla del necio, se refiere a una persona sin discernimiento moral o sabiduría espiritual, que se basa en una negación práctica de Dios. Podría ser una persona inteligente según los estándares del mundo, pero ignorante a la verdadera realidad. El ser llamado necio es un juicio moral. Entonces aquí, cuando David dice el necio, no se refiere a una persona carente de conocimiento, carente de intelecto. No, se refiere a una persona que ignora la verdadera realidad de su condición moral. Entonces, esta persona, este necio, dice el texto, dice en su corazón. Corazón aquí está hablando del hombre interior, mente, afectos y voluntad. Es una persona desesperadamente perversa y mentirosa. Este texto nos está mostrando que el ser humano está intrínsecamente depravado, de manera integral, como nosotros veíamos hace meses atrás hablando sobre la depravación total o radical. Entonces aquí está hablando que la esencia misma de este hombre está corrompida, porque dice el necio en su corazón, en su interior. ¿Qué es lo que dice este necio? No hay Dios, no hay Dios. Y aquí nosotros debemos detenernos un poco para poder entender la negación de este necio y por qué Dios, a través de David, denomina a esta persona como necia. Porque esta persona dice, no hay Dios. Esta persona no está argumentando diciendo que no existen evidencias para mostrar la existencia de Dios. Esta persona no está preocupada del diseño inteligente que detrás de toda esta creación, la naturaleza, los animales, la vida, el ser humano. Es obvio que hay alguien que la diseñó, hay alguien que la creó. Aquí el necio no está negando a Dios como creador. No se refiere a aquello. Aquí la palabra que se traduce como Dios en el hebreo es Elohim. En el contexto, el necio está negando a Dios como juez. El necio es un ateo práctico. No es alguien que está argumentando, analizando, viendo qué dice la Escritura, qué vemos en este mundo, filosofando. No. El problema es que él está negando a Dios como juez. Esa es la negación del necio. Y el gran problema cuando nosotros hablamos del ateísmo se resume a aquello. El problema del ateísmo es un problema netamente moral. El problema del ateísmo no es filosófico. El problema con el ateísmo no es intelectual. El problema con el ateísmo no es que no hayan evidencias en la historia sobre la creación y que detrás de la creación hay un Dios que creó todas las cosas. No ese es el problema con los ateos. El problema es netamente moral. Y aquí, tanto en el Salmo número 14 como en el Salmo 53, David nos dice esto mismo, que el problema es moral. El necio es un ateo práctico. Y dice el texto, se han corrompido.
La necedad es la falta de moralidad, no la escasez de intelecto natural. El necio está corrompido moralmente. Usted ve cuando analiza cómo el mundo avanza. Y mientras más avanzamos intelectualmente, científicamente, te ve las tecnologías que hay hoy en día. Hace 10 años ni lo hubiésemos imaginado todo lo que es la inteligencia artificial. Ni se nos hubiese pasado por la mente, imagínense, hace 50 años atrás. Pero a medida que el hombre más avanza y crece, hay algo que el hombre no logra mejorar, que es su aspecto moral. Entre más avances hay, avances científicos, avances tecnológicos, vemos que más se degrada la moralidad del hombre. ¿Por qué? Porque el problema no es intelectual. Como decía en un sermón que oí hace varios años de Charles Spurgeon, él decía que si tomásemos a un hombre y lo aislásemos de toda la sociedad y lo colocásemos solo, pensando que ese hombre no pecaría nunca, estamos totalmente equivocados. Haría cualquier cosa para pecar. ¿Por qué? Porque es su condición. El necio está corrompido moralmente. E hicieron abominable maldad. Abominable maldad se refiere a sus acciones que son detestables, porque son malas. Entonces, aquí, versículo número 1, cuando habla de este necio, estas personas pueden ser intelectualmente extraordinarias, pueden ser personas con muchos grados académicos, y vemos cuántos ateos con grados de renombre. Pero cuando usted comienza a ver sus vidas, moralmente son necios, ignoran la verdad de Dios. Y la parte final dice, no hay quien haga bien. Aquí no está hablando del bien relativo que todos podemos hacer, sino que más bien está hablando en un sentido absoluto, lo cual implica hacerlo con las motivaciones correctas para honrar y glorificar a Dios. Aquí, para que entiendan. Cuando se habla en las Escrituras de la depravación del hombre, y aquí está hablando no hay quien haga bien, aquí no se refiere a ese bien relativo que todo ser humano, debido a la gracia común de Dios, puede hacer. Por ejemplo, si hay alguien necesitado, yo voy y le ayudo. Vemos cuántas obras de caridad, vemos cuántos filántropos ayudando a un montón de gente, cuántas ONG ayudando. A veces nosotros mismos somos movidos por compasión cuando vemos a alguien necesitado y le ayudamos, le tendemos la mano. Pero aquí, cuando dice no hay quien haga bien, no se refiere a ese bien relativo, se refiere al bien absoluto, que se centra en ¿qué? En glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo dar algo sin tener en mente a Dios, sin tener en mente la gloria de Dios, y mi intención no tal vez sea no la gloria de Dios, sino buscar el reconocimiento, el aplauso. Entonces a esto se refiere cuando dice no hay quien haga bien, o sea, no hay quien haga bien de manera desinteresada, completamente, absolutamente para la gloria de Dios. No hay quien, dice. Y los versículos 2 y 3 continúan diciendo, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Dios buscó a alguien que le buscase a Él y que hiciera lo bueno. Sin embargo, el hombre caído no busca a Dios de forma activa. No busca a Dios sin que Dios intervenga. Eso nos está mostrando esa depravación, que el hombre está muerto en delitos y en pecados y está incapacitado para ir a Dios. Es interesante que la Biblia describe esa figura de esa muerte espiritual como muerte. ¿Te has visto un muerto? ¿Qué hace un muerto? ¿Un muerto puede respirar? No. ¿Un muerto puede moverse? No. ¿Un muerto puede oír? No. ¿Qué hace un muerto? Nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Y esa es la figura como Dios describe al hombre sin Dios, muerto espiritualmente. Y dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y continúa diciendo, cada uno se había vuelto atrás. Todos se desviaron del propósito con el cual fueron creados, vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. A eso apunta el texto. Dice, todos se volvieron atrás. Nadie buscó a Dios por sí mismo. Todos se desviaron de ese propósito original. Todos se olvidaron de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo. Todos se olvidaron de honrar a Dios. Todos se habían corrompidos. Todos estaban moralmente corruptos. No hay quien haga lo bueno. Y aquí está hablando ya más explícitamente sobre la depravación total y universal. Cuando hablamos, volvemos nuevamente para aclarar, cuando hablamos de esa depravación total o radical, no quiere decir que el hombre no pueda hacer ese bien relativo. No, el hombre sí puede hacer el bien y eso lo podemos ver en nuestra experiencia de vida. ¿Cuántas personas impías no hacen el bien a veces? No tienden la mano a alguien, muchas veces. Entonces, cuando se habla de depravación total o radical, quiere decir que cada facultad del ser humano fue afectada por causa del pecado. Físicamente, psíquicamente, espiritualmente fue afectado. Las emociones fueron afectadas por causa del pecado. Completamente. Versículo número 4 dice, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? El salmista aquí utiliza un lenguaje absoluto para comunicar una verdad relativa. Y dice así, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? Los que hacen el mal, relativamente, saben que están haciendo lo malo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque quieren hacerlo. Ahora, cuando el texto dice, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? O sea, sí está usando una figura retórica, preguntando. Pero está diciendo, sí tienen conocimiento. ¿Pero por qué lo hacen? Porque quieren hacerlo. Ahora, no tienen un conocimiento absoluto. Por ejemplo, no tienen el mismo conocimiento que uno tiene con respecto al ser de Dios. Porque usted se ha visto, entre más nosotros conocemos a Dios, más pecadores nos sentimos. Ellos no logran tener eso, pero saben que hay un Dios como juez. Pero le tratan de ignorar. Y dice, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. O sea, estas personas malvadas, pregunta Dios sobre estas personas malvadas, ¿no tienen conocimiento de lo que hacen iniquidad? O sea, ¿quién
¿Quién no se da cuenta cuando está dañando a alguien? Porque después dice, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. O sea, estas personas estaban dañando al pueblo de Dios. Entonces, estas personas, Dios pregunta, ¿no se darán cuenta que están dañando a alguien, dañando a su prójimo? Y la respuesta es obviamente que sí. Lo interesante es que el texto dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Los impíos explotan a las personas sin sentirse culpables. Y esto es tan natural para ellos como comer pan. ¿Cuántas veces al día usted come pan? Quizás unos más, otros menos. Nosotros, sobre todo en Chile, la mañana, algunos a la hora del almuerzo, la 11. Entonces es algo común para nosotros que esté el pan todos los días en nuestra mesa. Y Dios describe así la maldad de los hombres. Ellos ejecutan la maldad, practican la maldad. Como así todos nosotros comemos pan diariamente. Es el pan de cada día, el hacer el mal. No se inmutan, no sienten pesar por dañar a otro. Saben que están haciendo mal y saben en su conciencia que tienen que rendirle cuenta a un juez. Y es por eso mismo que los lleva a ignorar, decir no hay Dios. Porque su maldad es tal que ellos saben que si se presentasen delante de Dios serían desintegrados. Entonces estos necios practican la maldad como si estuviesen comiendo pan. Y a Dios no invocan, termina preguntando, la última parte. No invocan a Dios por ignorancia. ¿Sabe por qué no invocan a Dios? Por indiferencia. No quieren. No quieren. La Biblia, Diario Vivir, comenta sobre estos pasajes y dice lo siguiente. La gente puede decir que no hay Dios para cubrir sus pecados, tener una excusa para continuar pecando o para pasar por alto al juez y evitar el juicio. Un necio no es alguien falto de inteligencia. Muchos ateos e incrédulos son sumamente cultos. Entonces, mis hermanos, estos versículos nos muestran la magnitud del pecado en el hombre. El ser humano es malo y lo único que sabemos hacer en perfección es pecar. Si hay algo que nosotros no necesitamos estudiar o capacitarnos para poder ejecutarlo, es el pecado. El ser humano tiene una maestría, un doctorado, postdoctorado en pecado. Y no necesitamos esforzarnos mucho para mostrar que poseemos ese pecado en nuestras vidas. Y debemos entender que no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es decir, tenemos en nuestro ser una naturaleza pecaminosa, inclinada a pecar. Cuando alguien peca, no es el acto de pecar que le hace pecador. No, la acción, el pecado en sí está mostrando lo que ya está dentro de sí. Su naturaleza es pecaminosa. El ser humano potencialmente es capaz de cometer los crímenes más atroces. Solamente la gracia común de Dios es la que nos limita. Cuando usted ve a todos estos asesinos en serie, cuando usted ve a todos estos dictadores, Hitler, Lenin, Stalin, Mussolini, gente que mató miles, tal vez millones de personas. Y nosotros las vemos y muchas veces nos escandalizamos, decimos, ¡oh, qué criminal! No,
merece el juicio de Dios. Pero nosotros no somos muy distintos a ellos en potencial. Tenemos el potencial de cometer los peores crímenes, al igual que Hitler, Lenin, Stalin, Mussolini, al igual que todos esos asesinos en series. Tenemos el potencial. ¿Por qué no los ejecutamos, no los hacemos? Porque Dios, por su gracia común, nos restringe. Y cuando vemos estos ejemplos que han ocurrido en la historia, es para recordarnos de cuán perverso es el hombre sin Dios. Y para recordarnos el Dios lleno de gracia, amoroso que tenemos, que nos restringe, nos limita. Todo ser humano sin Cristo es un ateo práctico por naturaleza. Mis hermanos, es tal la maldad de los hombres que hay muchos ateos prácticos dentro de la iglesia que están ahí para alivianar sus conciencias, pero siguen teniendo una vida mundana, hablan grosería, visten inmoralmente, mienten, humillan a otras personas, y mientras los miembros de la iglesia no le estén mirando, practican el pecado naturalmente como si estuviesen comiendo pan. El ateísmo práctico no solamente se encuentra afuera de la iglesia, sino también dentro de las personas que frecuentan la iglesia. El ateísmo práctico, ¿qué es? Usted no necesita negar la existencia de Dios con sus palabras, verbalmente, escribir algo, Dios no existe. No, usted niega la existencia de Dios con sus acciones, de la manera que vive. Ese es el ateísmo práctico. No importa que usted profese servir a Dios, que usted profese ir a la iglesia, que usted profese ser cristiano, pero si usted vive en contra de todos los principios bíblicos, usted es un ateo práctico. Y la Biblia describe ese perfil como necio. Y Dios lo está llamando ¿a qué? A que se arrepienta. Segundo, vemos las consecuencias de la maldad del hombre. Versículo número 5. Dice: allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. David aquí está relatando lo que ocurrió con los malvados en medio de aquel conflicto bélico en contra del pueblo de Dios. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. El miedo se apoderó de los impíos, no habiendo peligro alguno, porque Dios estaba derramando su ira sobre ellos, debido a toda la maldad que estaban ejecutando. Hay otro proverbio que dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Y ese es el juicio de Dios. Esas personas que practican la maldad. Y hay algunos que llegan a un grado que son tan malos que se deleitan en la maldad, que buscan hacer el mal. ¿Y has visto esa persona que siempre piensa mal, que comete un montón de faltas, de crímenes? Por ejemplo, el que roba siempre está pensando que los demás le van a robar. El que miente siempre está pensando que los demás le van a mentir. ¿Has visto eso? Es la descripción de este pasaje. Entonces, sin que nadie los persiga, el miedo viene cuando no lo hay. Es innecesario, pero es parte del juicio de Dios. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. ¿Quiénes estaban siendo asediados? Era el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Aquí vemos que es Dios quien derrota a los enemigos de su pueblo. Es Dios quien produce el miedo a los que estaban haciendo mal a su pueblo. Y culmina diciendo: Dios los desechó. Aquí Dios aplica su justicia. Estos necios tuvieron toda una vida para arrepentirse de su maldad,
pero prefirieron ser indiferentes a Dios y por ende recibieron la consecuencia de su maldad. Y nuevamente aquí yo voy a citar el comentario de la Biblia, Diario Vivir, que dice lo siguiente: los necios son los que rechazan a Dios, el único que puede salvarlos. Por eso que es necedad. Imagínese que usted está con una enfermedad terminal. Y de repente le llamase su doctor, médico, y le informa: encontramos la cura para su enfermedad terminal. Venga aquí a recibir el medicamento. Y usted dice: no quiero ir. ¿Aquella actitud sería una actitud sabia o sería una actitud necia? Sería necedad. La necedad misma. Y esto es lo que describe a Dios de esta misma manera, a esas personas que rechazan a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que los puede salvar. Él es el único que los puede salvar. El final que le espera a todo ser humano y que justamente merecemos es el infierno. El hombre rechaza el atributo de Dios como juez. Prefiere ser indiferente a este atributo y a Dios mismo y continuar viviendo una vida de pecado. El ser humano no es una víctima que será enviada al infierno por un Dios tirano. El ser humano es un aborrecedor activo de Dios. Él odia a Dios y todo lo relacionado con Él. Resiste, no quiere saber nada de Dios. ¿Usted ha visto cuando intenta hablar de Dios con algunos familiares? ¿Ha visto la resistencia? ¿Has visto la resistencia? A veces usted ve esa abuelita tan tierna ahí y usted va, se acerca y abuelita y le habla de Dios, y le habla de pecado y se transforman. ¿Por qué? Porque resisten, porque aborrecen a Dios, no quieren a Dios. El problema no es que no hayan evidencias, el problema no es el amor de Dios, la misericordia de Dios. No, el problema tiene que ver con el carácter de Dios, con su justicia. No quieren a Dios como juez. Resisten a esa verdad que describe el libro de Hebreos. Que un día nos presentaremos, que el final de todos nosotros será la muerte, y un día nos tendremos que presentar delante de Dios y rendir cuentas. Eso es lo que resisten, eso es lo que no quieren. Eso es lo que no quiere el necio, dice aquí las Escrituras. Y una de las descripciones más claras sobre esta necedad y sobre la consecuencia de la maldad del hombre es la que encontramos en Romanos capítulo número 1, del versículo número 18 en adelante, que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en
en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, cuando usted ve estos pasajes, ¿piensa que la justicia de Dios o que Dios envíe personas al infierno es injusto? Como Dios describe al hombre aquí, claramente que no. Claramente que no. Esta es nuestra condición como raza humana. Llegará el día en que seremos retribuidos justamente por Dios. Entonces esa es la condición del hombre. Pablo lo describe de manera explícita. Y no hay una forma aquí cuando usted ve Romanos capítulo 1, 2 y 3, cuando describe la justicia de Dios que viene al hombre en forma de ira. A veces pensamos que Dios va a venir y tomar a las personas y moverlas. No. Romanos 1, 2 y 3 muestran la ira de Dios sobre los hombres. ¿Cuándo está sobre los hombres? Cuando Dios los deja a sus deseos desenfrenados. Los deja ser. Versículo número 6 dice así: Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El salmista realiza una expresión de esperanza y de liberación del mal. La Nueva Traducción Viviente traduce de la siguiente forma este versículo 6. ¿Quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel? Cuando Dios restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. El pueblo de Dios será librado de toda esa opresión de parte de los malos, de los malignos. Entonces, aquí vemos la esperanza para el hombre está en Cristo. Está en Cristo, aquí apunta a Cristo, a nuestro Salvador. Y es la esperanza del pueblo de Dios. A pesar de los males, de las opresiones, las persecuciones, los falsos testimonios que usted pueda experimentar aquí en este mundo por causa de Cristo, el Señor dice que su pueblo será liberado de toda esta opresión. Sin embargo, hay algo más extraordinario cuando nosotros miramos este versículo a la luz del Nuevo Testamento. Porque a la luz del Nuevo Testamento nosotros podemos ver que los malos, nosotros, y quienes hicieron mal al pueblo de Dios, también pueden ser parte del pueblo de Dios, si se arrepienten y creen en Jesús. Y esto es lo que encontramos en Hechos, se relata en Hechos capítulo 26, del versículo número 9 en adelante. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el
por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, mis hermanos, hay esperanza en Cristo y su Evangelio. Jesús tomó nuestro lugar, pagó por nuestros pecados en la cruz. Y lo distinto que encontramos a la luz del Nuevo Testamento, que no lo logramos ver en plenitud aquí en el Salmo, es que aún los perseguidores del pueblo de Dios, si Dios así lo quiere, pueden llegar a ser parte del pueblo de Dios. Sus pecados pueden ser perdonados, mis hermanos. Y eso es lo glorioso del Evangelio. Entonces, mis hermanos, en esta predicación hemos visto la condición caída del hombre, las consecuencias de la maldad del hombre y la esperanza para el hombre está en Cristo. Este salmo nos muestra que el hombre es un aborrecedor de Dios, es malo y siente placer en practicar la maldad. No puede hacer el bien absoluto, está bajo la ira de Dios. Lo que le espera es el infierno. Pero también nos muestra este salmo la esperanza para el pueblo de Dios, que sufre persecución por causa de su fe, que sufre por causa de los enemigos de Dios. ¿Ha visto esa persona que de repente, solo por el hecho de saber que usted es cristiano, que usted es creyente, comienzan a perseguirle, levantar falsos testimonios, comienzan a orquestar por detrás suyo para que usted haga algo malo en el trabajo, comienzan a burlarse, comienzan a hacerle propuestas para caer en tentación, en pecados? ¿Y por qué? Porque no tienen algo en sí con usted, sino que tienen algo en contra de Dios. Porque al ver un creyente que es sal, que impide la corrupción, que es luz, que comienza a influenciar, aquel necio le molesta, le incomoda. ¿Por qué? Está acostumbrado a mentir, está acostumbrado a robar, está acostumbrado a hacer cosas turbias, y cuando aparece que alguien que le dice, no lo voy a hacer. Pero en el trabajo, a veces oprimido, así, si me echan, que me echen, no voy a negar mi fe. Entonces comienza a colocar un ambiente distinto, comienza a influenciar de una u otra manera. Entonces, este salmo da esperanza para el pueblo de Dios, que un día toda esa persecución, toda esa aflicción, todas esas encrucijadas que este mundo nos hace experimentar, que Satanás nos hace experimentar, van a terminar, van a acabar. Y finalmente este salmo también da esperanza a aquellas personas que no son cristianas. Dios les está llamando a reconciliarse con Él por medio de Jesucristo. Vengan a Cristo arrepentidos de sus pecados, confiesen sus pecados, crean en el Evangelio, al igual como lo hizo el apóstol Pablo, que pasó de ser perseguidor a ser perseguido por causa de Cristo. Y de esto nos habla este salmo, apunta aquello. Hay esperanza, mis hermanos. A pesar de que experimentemos aflicción y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué la gente
no sé, puede ser un vecino, un conocido, pero nunca le he hecho nada, incluso hasta familiares. Pero ¿por qué siempre hay una tensión, siempre hay un conflicto, siempre? ¿Por qué? Porque el problema no es con usted, el problema es a quien usted sirve. Porque su rectitud, su obediencia a la palabra de Dios comienza a molestar. Pero también podemos orar por esas personas, porque Dios también las puede salvar, así como lo hizo con el apóstol Pablo. Hay esperanza para nosotros, que un día el Señor volverá y nos librará de todos los males que hemos experimentado aquí. Pero también hay esperanza para ellos. Cristo, mis hermanos. Vamos a orar.